La Iglesia solo reconoce el uso de la cera blanca y el color tiniebla. Por supuesto que hablamos de los cirios o, como comúnmente decimos, las velas. Las sachetas se usaron con profusión desde los años 40 ante la carestía de cera por las estrecheces económicas. Se empezaron a utilizar como un complemento a la escasa iluminación de los tronos. Hablamos de los ciriales. Los cirios, junto a las flores naturales y el incienso, constituyen las ofrendas visibles del culto público que tributan las hermandades. Su uso en la liturgia cristiana es muy remoto, lo que atestigua en algunos de sus escritos San Jerónimo, quien vivió entre los siglos IV y V. Su simbolismo es evidente, porque representa la sensible luz divina de la que hablan los salmos. De esta forma, los cirios comenzaron a estar presentes en momentos como la proclamación de los evangelios o en el contexto de sacramentos como el bautismo. A partir del siglo XI estaba generalizado en todos los altares, incurriendo el sacerdote que celebrara misa sin ellos en pecado mortal. La Iglesia además exigió que se usara para este fin cera virgen, no solo por calidad, sino porque los tratadistas simbolizaron en el producto de las abejas que suponían asexuales, la carne de Cristo, virginalmente concebido en María. Las alegorías se completaban en el pabilo o mecha, que pasó a significar la humanidad del Redentor, mientras que la llama era trasunto de la divinidad de quien era la luz del mundo. Juan 1:9. Dados los fines religiosos de las cofradías, incluidos en el pasado los funerarios, las hermandades desde su origen se convirtieron en importantes consumidores de cirios. En Málaga, hasta bien entrada la centuria del XIX, era usual exigirles a quienes se hacían hermanos una medida de cera. Este producto adquirió tal valor que se consideraba pecado adulterarla, custodiándolas las corporaciones en un arca al igual que los documentos y el propio dinero. A partir de los años 70 los cirios comenzaron a crecer de tamaño y a presentar un variado aspecto cromático. En realidad, la Iglesia solo reconoce el uso de dos clases de tonalidades en la cera, la blanca y la amarillenta. La primera siempre reserva para el culto divino y la segunda para los entierros, porque el amarillo evoca la tristeza. De hecho, algunas cofradías malagueñas se valen de esta clase de velas para la sección del Señor. En el argot cofrade se les llama a esta variante cirios color tiniebla. Los demás colores no tienen justificación litúrgica alguna, incluido el rojo, que se ha popularizado en el ámbito cofrade como color sacramental, pero que no lo es en absoluto, siendo el blanco el que corresponde a todo lo relacionado con la Eucaristía. Pero, ¿de dónde viene este error tan popularizado? Pues bien, nada más ni nada menos que del privilegio que otorgó el Papa Clemente VIII a determinada cofradía a la que se permitió en exclusividad el uso distintivo de las velas rojas, siendo copiada incorrectamente por la mayoría de las sacramentales de Andalucía. Hachetas. La voz procede del término hacha, que designaba a los cirios grandes de 4 pabilos o, en su defecto,
el haz de ellos convenientemente ligados que antaño empleaban los hermanos de luz o hachistas. De este haz en latín, facula, procede la etimología en diminutivo de este elemento procesional. Su aspecto actual procede de las que se utilizaban en ceremonias eucarísticas, como se veía en el Santuario de la Victoria, donde se empleaban para la bendición con el Santísimo y para las sabatinas en honor de la patrona. En el ámbito cofrade, estas hachetas, también conocidas en otro tiempo como hacheros, se usaron con profusión a partir de los años 40, cuando había carestía de cera y la estrecha economía de las cofradías hacía que no se pudieran permitir grandes desembolsos. Siendo todo esto en épocas de la posguerra española, las hermandades se vieron con la necesidad de emplear velas de pequeño tamaño o sucedáneos como la carnaúba y el carburo, e incluso símiles de madera pintada a los que añadían el cabo de una vela. En otro tiempo, las sachetas eran elementos tan representativos de la Semana Santa que incluso se resaltaron de forma notable en carteles anunciadores de ella misma, como se puede comprobar admirando el correspondiente al año 1958. ¿Y qué decir de los ciriales? Que se trata de unos candeleros altos y portátiles que en la actualidad se relacionan principalmente con los acólitos, tras haber ido ocupando a lo largo del tiempo diversos puestos en los cortejos penitenciales. Y es que su invención es meramente procesional, aunque dentro de la órbita litúrgica que los ha empleado desde antiguo para escoltar a la cruz. Su actual tipología está definida desde hace siglos, lo que se advierte contemplando pinturas de temática religiosa, como es el lienzo de la presentación en el templo del maestro Juan Correa, que se puede admirar en el Museo de la Ciudad de Antequera. Por lo que la función procesional de los ciriales era alumbrar las andas procesionales en el pasado, que eran más pequeñas y con pocas luces, debían recibir una iluminación añadida. Mayoritariamente se han labrado en metal, aunque es la estética cofrade la que los ha dotado, generalmente de una belleza añadida en cuanto a composición y labor de orfebrería.